Vamos a continuar con la agenda. Para ello nos conectamos con la doctora Luisa Soto, quien es venezolana, residenciada en Panamá. Ella es licenciada en dificultades de aprendizaje, magíster en gerencia avanzada en educación, especialista en docencia para la educación superior, estudios de maestría en educación abierta y a distancia y en evaluación universitaria. Además, es doctora en educación. Fue docente, asesora y directora de investigación de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Actualmente es asesora académica y presidenta de la Junta Directiva del Instituto Thomas Jefferson School de la ciudad de Panamá. Es autora, coautora de libros, proyectos científicos, además conferencista nacional e internacional. Ella nos acompaña el día de hoy con el tema La teoría de la activación humana en la educación digital. Bienvenida, apreciada doctora, gusto saludarla. Bienvenida. Ruth, gracias. Les decía que es para mí un placer y un honor estar en este primer Congreso Internacional Neurohumanístico de la Educación Digital en Panamá, convocada por nuestra querida Universidad Nuestra Señora del Carmen. Y agradezco, por supuesto, a su rector, al presbítero, el doctor Vicente Moreno, y, por supuesto, al querido presbítero, doctor William Rodríguez, coordinador de este evento. Quiero felicitar especialmente a la universidad en su 10º aniversario. Expresarle a estudiantes, profesores, equipo rectoral, administrativo, toda la emoción que puede sentir toda esta comunidad nacional por este 10º aniversario. Y bueno, Ruth, por supuesto, expresarte a ti la posibilidad de que esto se haya realizado gracias a la plataforma de Docentes 2.0, a tu equipo y a este espacio académico que brinda en esta oportunidad. El día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para hablarles de un trabajo investigativo y experiencial que vengo realizando desde hace muchos años, que ha configurado un constructo teórico que he llamado teoría de la activación humana y está dirigido al desarrollo del potencial del ser humano. Voy a trabajar brevemente con algunas ideas que he planteado durante todo este tiempo. Ya sabemos, mi nombre es Luisa Soto y vamos. Sí, aquí voy. ¿Dónde se me fue? Aquí estamos. Voy para la primera. Disculpen un segundito. Aquí estamos. Okay. ¿Se ve bien? ¿Ahora sí? Aquí vamos. Gracias, Ruth. Disculpen. Ok. Bueno, les decía que voy a hablarles sobre la teoría de la activación humana y este es el producto de algunas de las investigaciones y es de lo que esta mañana voy a conversar. Bien, el objetivo de la presentación va a ser reflexionar sobre la educación y las competencias digitales en esta época a la luz de la teoría de la activación humana. Para esto voy a hablar de 3 aspectos fundamentales. Muy brevemente, por supuesto, pero en principio se trata de ubicar la educación digital en la problemática global, civilizatoria, paradigmática de esta época. En segundo lugar, plantear un marco para la educación digital visto desde la teoría de la activación humana, siempre coadyuvando al desarrollo del potencial humano, por supuesto. Y en tercero, voy a mostrar algunos aspectos de lo que es la pedagogía activadora del potencial humano en el contexto escolar que propone esta teoría. Por supuesto, al hablar de este primer punto, que es la problemática global civilizatoria, nos afecta a todos los seres humanos, no afecta solamente a la escuela. Y por eso es necesario enmarcar.
Y podemos decir que nos encontramos viviendo en dos eras al mismo tiempo. Y vemos la decadencia de la época moderna, donde la crisis fundamental es la crisis del pensamiento. Tiene que ver con esa racionalidad y con esos paradigmas que nos venían como orientando la forma como se piensa y cómo se mueve el mundo, frente a una era digital que ha llegado, la era del conocimiento, la era del cerebro, donde se marcan dos aspectos cruciales como la ubicuidad y la atemporalidad del ciberespacio. Esta es una época de cambios, es una época de caos, es una época de incertidumbre que trae todas esta, tanto lo que vivimos de la era moderna como de la era digital, nos tiene viviendo en medio del caos. Esta problemática alude, por supuesto, también a la escuela. Vivimos en una condición en que la escuela en su estructura, funcionamiento y organización sigue siendo la escuela moderna, sigue siendo la escuela de finales del siglo XVIII, de finales del siglo XIX. Lo podemos ver en esta imagen, como incluso en la forma como nos sentamos y cómo actuamos los actores, valga esta redundancia, del proceso educativo, de la misma manera que hace 3 siglos. Nos encontramos entonces frente a una sociedad de conocimiento donde el estudiante es totalmente diferente, que le toca lidiar con una cantidad y una calidad de información en la que debe tener las cualidades, las competencias para poder seleccionarlas y hacer el uso adecuado de ellas. Es un problema no solamente de dotación, es un problema de que cambió en general la escuela. Sin embargo, el verdadero problema para, para esta teoría, y a mi modo de ver, tiene que ver con los factores éticos, morales y la toma de decisiones que no afecta solo a la escuela. Ya Morán lo decía desde 1999, lo que afecta a la civilización es un subdesarrollo moral, intelectual, psíquico, afectivo, subdesarrollo del espíritu humano. Ese es el problema más grave que debe atender la educación y que deben atender todas las instituciones. Se trata de problemas humanos, no se trata de problemas que no podamos resolver tampoco, pero tenemos que entender cuándo actuamos para bien o cuándo actuamos para mal. Cómo las tecnologías pueden ser una maravilla, pero pueden ser utilizados para, para cosas desastrosas. Al igual que muchas tecnologías pueden crearse no con las mejores intenciones. De manera que este problema nos alude a todos. Por supuesto, cuando hablamos de una teoría que se relaciona con, que se llama teoría de la activación humana, las bases y los paradigmas en los que ella se fundamenta tienen que ver con el paradigma humanista, con el paradigma ecológico y con el paradigma de la complejidad. Hay una pregunta fundamental o muchas preguntas que nos hacemos y es la dinámica que voy a seguir para tratar de orientar de manera muy sencilla lo que son los elementos, los principios y las dimensiones de la teoría. Ella presenta 3 grandes componentes. Primero, son componentes disciplinares que llegan a ser definidos transdisciplinariamente. Cada uno de estos elementos, que son 5, conforman ideas y sustancia de distintas disciplinas. Estas son lo potencial, lo biográfico, lo activante, lo creativo y lo educativo en la teoría. Luego, estos elementos transdisciplinarios se observan a la luz de principios filosóficos que nos ayudan a entender la epistemología, la ontología, la axiología, la teología de la teoría. Y por último, todo este entretejido dio origen a lo que son las dimensiones complejas expresadas en la activación espiritual,
en la activación relacional, la activación cognitiva, creativa y social, que es lo que se lleva a la práctica en el mundo de la escuela. Respecto a lo que se refiere al elemento disciplinar, que lo he llamado lo potencial, responde a la pregunta ¿qué precede al talento humano? Y lo que ya sabemos depende de la interacción compleja y continua de los genes del sujeto con el ambiente. Se estudiaron los procesos ontogénicos, epigenéticos, filogenéticos y su relación con el ambiente para poder definir todo lo que es lo potencial. Un segundo elemento disciplinario corresponde a la historia del ser humano, corresponde a la biografía del hombre, lo que es su vida, lo que es su pasado, lo que es su presente. Ante la pregunta, ¿qué determina el desarrollo del potencial humano? Definitivamente, la biografía personal y el desarrollo del ser humano y de todo ese potencial genético que traemos tiene que ver con aspectos antropohistóricos y sociales que la teoría de la activación humana, en este caso, ha conjugado y ha puesto a la luz para determinar exclusivamente el desarrollo del potencial humano, o sea, porque el tema se trata de cómo desarrollar el potencial humano. El tercer elemento interdisciplinario o transdisciplinario tiene que ver cómo activamos en el ser humano ese hacer y ese progreso, el ir adelante y el ir por buen camino. La pregunta para profundizar es ¿qué impulsa en el sujeto el desarrollo autónomo de sus talentos o de su potencial? Y lo constituyen, como ya bien lo dijo la doctora Edil Iccioni, a quien felicito por su extraordinaria ponencia, lo constituyen las emociones. La energía de activación de los procesos humanos personales, tanto internos como externos, están mediados por los deseos, el desafío, la atención, los hábitos, las creencias y las habilidades y competencias que logramos, teniendo como base lo que nos emociona. Ahora, ¿qué significa lo trascendente? ¿Qué tiene que ver lo trascendente en los elementos disciplinarios? Tienen mucho que ver porque es el estudio desde la inmanencia del ser en sí mismo hacia la trascendencia de este ser humano. Es decir, el ser por sí, el ser para sí, el ser para otros. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué problema trata de resolver una teoría como esta en el individuo y en la sociedad? Tiene que ver con la conciencia, con la posibilidad de activar esa conciencia, la autoconciencia y la autorregulación. Perdón. Es la responsabilidad de los actos personales, es la responsabilidad de los actos sociales, de los actos globales que están presentes y que dependen del ser humano. En cuanto a lo educativo, decimos cómo, qué disciplinas pueden influir en el aspecto educativo. Pues todas, todas. La pregunta, ¿qué acciones sociales promueve el desarrollo potencial del sujeto y la humanidad? Podemos decir que más allá del derecho a la educación es el derecho al desarrollo. Todos los organismos institucionales hablan de la educación como la piedra angular para desarrollar y construir un futuro mejor. Y el derecho al desarrollo deviene de los principios filosóficos, políticas coherentes y acciones educativas en todos los niveles. Todos educamos, no solamente la escuela educa, educa la familia, educa la iglesia, educa la sociedad y también educa o maleduca la información que muchas veces tenemos acceso o que los niños a la cual los niños tienen acceso. ¿Cuál sería el reto de la educación? Crear, incorporar estos elementos y estos principios que ahora voy a mencionar en el día a día, que sea parte del maestro, que sea parte de la escuela, que sea un aspecto cultural y habituado. Hablamos ahora de principios epistemológicos de la activación humana, que colocan los elementos potenciales, biográficos, activantes, trascendentes y educativos a la luz de interrogantes que nos orientan
porque una vez definimos en disciplinas qué hay, tenemos que buscar la orientación de cómo se hace esto. Y hay preguntas puntuales relacionadas con que cuál es la relación de este sujeto cognoscente con el objeto a ser conocido. En esta teoría, el sujeto cognoscente, el sujeto que investiga, el sujeto que profundiza, tiene que utilizar no la mecánica que usábamos en la modernidad. Tenemos que meternos de manera compleja en el asunto y estudiar todos estos elementos y muchos otros a la luz de la complejidad y de la sistémica. En cuanto a los principios ontológicos, cuando vemos estos elementos, nos preguntamos cuál es la forma y la naturaleza de la activación humana, qué es lo que puede ser conocido de ella. Nosotros podemos conocer lo que es la potencia y lo que es el desarrollo. Así como podemos observar una semillita que trae una genética específica y que lo colocamos en un ambiente determinado para su desarrollo, para su crecimiento, para su cuidado. Igual podemos observar la potencia y desarrollo del ser humano, y especialmente en la escuela, en la casa, en donde tenemos a niños cerca y a personas cerca, porque no corresponde solamente al niño, corresponde a cualquier ser humano. En cuanto a los principios axiológicos, vemos los elementos disciplinares a la luz de estos principios filosóficos ante la pregunta ¿cuál es la naturaleza de los valores que se derivan de esta teoría? Y hay la importancia de la ética de la vida emocional del hombre. Valoramos los sentimientos, valoramos las emociones, valoramos lo que es el ser humano. No podemos partir de solo la razón, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las competencias que tenemos o de qué manera nosotros decidimos entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y eso hay que enseñarlo. Eso hay que enseñarlo de distintas maneras, con programas de educación emocional, en la vida diaria, pero es un elemento que guía, que es un principio dentro de esta teoría. El aspecto teleológico, cómo vemos estos elementos a la luz de los fines de una teoría como esta o los fines de la educación. ¿Cuáles son esas causas finales? ¿Qué se quiere cambiar? ¿Qué se quiere innovar? Estamos en un proceso continuo, en un proceso de mejoramiento continuo. ¿De qué? De la condición humana y de lo social. Y los principios de la sociología de la activación humana están relacionados a cómo vemos todos estos elementos potenciales, biográficos, activantes, trascendentes, educativos, a la luz del interrogante de cuál es la dinámica de interrelación entre el individuo y lo social. Y vemos subjetividad en primer plano, que es lo que soy, lo que siento, lo que tengo, la intersubjetividad, que es lo que comparto con el otro, y la cultura en la cual se encuentra. Cuando vamos a hablar de estos elementos y estos principios y poderlos llevar a una propuesta pedagógica, activadora del potencial, hay un elemento más, o mejor dicho, un componente más. Como les decía, los elementos y los principios se entrecruzan, se entremezclan, pero producen algo todavía más allá, que son las dimensiones. Es un punto de vista complejo, donde quedan definidos 5 procesos activantes. El primero es la activación espiritual. Es mi yo con yo. Es mi yo con lo grande que puede ver a mí, es el yo que me conecta con lo supremo, es mi proceso interno de mirarme, de hacer consciente quién soy, de entender mi emocionalidad, pero también entender cómo soy corporalmente, cómo pienso, cómo me manejo en la vida cotidiana
con mi cuidado personal y mi relación con lo supremo. Se trata de mi relación conmigo mismo, que determina que yo pueda conocerme, que yo pueda crear conciencia, que yo pueda autorregularme. Y esto es un proceso educativo. El segundo es un proceso activador relacional. La activación relacional se refiere a cómo yo reconozco al otro. Si en el primer, si en el primer sistema estoy observando mi identidad, en este estoy viendo la otra edad. Cómo reconozco al otro y cómo el otro me reconoce. Y aquí podemos decir, existe una relación entre el esposo y la esposa. Existe una relación entre un padre y un hijo. Existe una relación entre el maestro y un alumno, porque esta relación es uno a uno. Tiene que ver cuando yo miro al otro, cuando, cuando me importa el otro, cuando lo escucho y esa conexión visual, energética que se transmite. Eso es insustituible y es insustituible en la educación. El tercer sistema es yo con el conocimiento, yo con el cosmos, y se trata de la activación cognitiva. ¿A qué se refiere la activación cognitiva? ¿Cómo, cómo pienso? ¿Cómo conozco? Procesos cognitivos, metacognitivos, pero sobre todo el proceso de conciencia. No es aprender por aprender, es aprender con conciencia. Y de ello la autoconciencia y la autorregulación también. Podemos aprender todo, podemos aprender, podemos educarnos emocionalmente, podemos educarnos espiritualmente y podemos educarnos para la carrera que vamos a desarrollar en la vida. El componente no es solo para lo laboral, tiene que ver con todo lo que yo puedo aprender. El cuarto sistema corresponde a la activación creativa y ahí me encuentro yo con mi talento, con los dones que Dios me dio, que es una fortuna que en la escuela podamos ayudar a los niños a desarrollar ese potencial hacia el talento y los dones que Dios le dio, porque muchas veces la escuela los mutila o la familia los mutila. En este comprender para qué vinimos al mundo, está, está presente esta activación creativa, porque nos ayuda a ver lo que nos apasiona, lo que nos hace fácil, lo que queremos hacer, lo que queremos construir y de hecho lo que hacemos y lo que construimos tiene que ver con lo que mostramos al mundo, con lo que hacemos para el mundo. Y la quinta dimensión es la activación social. La activación social está relacionada con, ahora sí, yo con lo colectivo, yo con lo social, yo componiendo el mundo. Tiene que ver con el aspecto ecológico, tiene que ver con la ayuda a la comunidad, tiene que ver cómo esos dones los pongo al servicio de lo social. Aquí expresamos nuestra capacidad de liderazgo, de emprendimiento, entre muchas otras. Estos tres componentes son los que fundamentan una pedagogía que puede ser activadora de potencial humano. Y como ya vimos, la problemática de investigación se centra en el potencial del talento, su identificación y su desarrollo en el contexto escolar, de lo cual hemos tenido experiencias maravillosas en estudios que hemos realizado en las escuelas, especialmente en la Escuela Thomas Jefferson School de acá de Panamá, con un centro de investigación que desde allí desarrollamos muchas actividades y hemos hecho un trabajo de identificación de inteligencia y potencialidad de los niños extraordinario. Los fundamentos epistemológicos, pues ya sabemos, están sustentados en la complejidad sistémica. Los componentes teóricos de la teoría es lo que acabo de mencionar, los elementos, los principios y las dimensiones de la activación humana. Y la aplicación es esta propuesta pedagógica activadora del potencial.
Es una propuesta pragmática desde el punto de vista de Dewey, tecnológica, por supuesto, y de base bioética. Me gustaría mostrarles algunas cosas de cómo esta teoría ve el sistema escolar, impregnado por un sistema global que nos afecta a todos, pero luego hay sistemas sociales a los cuales nosotros pertenecemos. Estamos en uno de ellos, por supuesto. A ver si puedo hacer uso de esto. Este sistema social tiene a su vez otros sistemas. Sistema familiar, tiene sistemas de formación profesional que se relacionan directamente con no solo la formación docente en este caso, sistemas educativos macros que tienen que ver con las leyes y las normativas para que funcione la educación escolar. Y existe este mundo que es el sistema escolar. El sistema escolar tiene tres componentes básicos. Vamos a llamarlos subsistemas. Dos se relacionan con los actores, el subsistema docente, el subsistema alumno, y hay un subsistema de organización escolar que es el que se encarga de mediar todo lo que corresponde a los elementos y los procesos educativos. Ahora bien, cuando analizamos el subsistema alumno, hay una relación absolutamente directa, influyente 100% del sistema familiar. ¿Qué dice la teoría de la activación humana? ¿Qué dice una pedagogía activadora de talento? A diferencia del binomio, de este código binario que establece la escuela normal, regular, clásica, moderna, está en que el niño debe aprender o no aprende. En este código binario, cuando vamos a observar el potencial, vemos desarrolla el potencial o no desarrolla el potencial. No nos quedamos en si aprendió los contenidos académicos. Estamos buscando un desarrollo integral, verdaderamente integral del ser humano. Luego, el subsistema docente está influenciado por algo que también lo determina mucho, que es ese sistema de formación profesional. ¿Hasta dónde el sistema de formación profesional? Yo soy profesora universitaria y profesora de educación, me pregunto, me interrogo e interrogo a todo el sistema, ¿cuánto estamos dando a nuestros educadores para que tengan la educación de esta época? Afortunadamente, la educación ahora es abierta, permanente y hay mucha más conocimiento fuera de la institución formal y la gente puede educarse. Esta influencia que aquí está, antes estaba determinada por si el docente enseñaba o no enseñaba. Ahora el código binario es, ¿este docente realmente contribuye al desarrollo integral del ser? O, por el contrario, no contribuye. Esta relación bidireccional activa la didáctica y todos los procesos pedagógicos de esa pedagogía activadora del potencial. Sin embargo, ellos necesitan que estos elementos y estos procesos del subsistema de la organización escolar les apoyen para que se logre esa pedagogía didáctica de este siglo que necesitamos. En el sistema tradicional, este código dice promoción o no promoción. El alumno pasa, el alumno no pasa. En este nuevo código binario decimos, ¿está el sistema guiando el desarrollo del talento humano o no lo está guiando? La relación de este subsistema alumno con este subsistema de organización escolar está dado por la formación de ciudadanos íntegros, que debería ser la labor de este sistema escolar.
Muy bien. ¿Cómo concebimos al alumno y al maestro en esta pedagogía? La concepción del alumno está dada como el actor principal de la escuela del sujeto. Llamamos la escuela del sujeto porque no podemos centrar el desarrollo integral y el desarrollo de las potencialidades del ser en los contenidos académicos. Y yo creo que eso está más que claro. Necesita absolutamente un cambio para este nuevo ser humano. Desde hace tiempo la escuela está en deuda. La concepción de este alumno es un ser integral, único, diferenciado y apto para desarrollar sus potencialidades. Y el docente es el actor en el contexto escolar responsable de activar todo ese desarrollo. ¿Qué, ¿Qué estamos buscando acá? ¿Qué es lo que tiene que orientar? ¿Cuáles son esos principios que debe en este momento orientar el docente y la escuela para que el niño y el adolescente puedan enfrentar los retos que se le presentan en la vida? Tenemos que hacer el gran esfuerzo de generar usos, costumbres, hábitos de aquellos principios que son intemporales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos principios que valen para cualquier religión, que valen para cualquier sociedad, que tienen que ver en este momento y en los próximos momentos. Esos principios son los que tienen que sustentarnos en este momento para poder llevar adelante la formación de este ciudadano que necesitamos. ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué otros aspectos vamos a contemplar? Por supuesto, cómo vemos la concepción del aprendizaje. El aprendizaje está dirigido al desarrollo de la conciencia y la trascendencia. Las funciones cerebrales instintivas, emocionales y racionales en el aprendizaje y desarrollo humano. El aprendizaje tiene que centrarse más allá, repito, de los contenidos disciplinarios, que no es que no sean necesarios, por supuesto son necesarios. Nadie ha dicho que la escuela va a dejar de ser la escuela. O sea, el niño tiene que aprender eh, a leer, tiene que aprender a escribir y ahora tiene que aprender la tecnología tanto como aprender a leer y escribir. Eso no está en discusión. Tienen que aprender matemática, tienen que aprender ciencias y todos los contenidos necesarios para ese desarrollo integral. Pero tienen que hacerse conscientes de lo que están aprendiendo y de la trascendencia de sus actos. Y con la concepción de enseñanza tiene que ver con accionar ese desarrollo, ese potencial, generar hábitos, las rutinas que creamos, los usos que damos a nuestro entorno, las costumbres que generamos, la formación de los hábitos. Somos dependientes de nuestros hábitos, somos esclavos de los hábitos. Entonces, vamos a formar hábitos constructivos, hábitos buenos, hábitos de pensamiento positivo, hábitos de pensamiento correcto, de convivencia. Asimismo, las estrategias de enseñanza. Esta imagen me encanta porque cuando veo a esa maestra enseñando, activando lo relacional, mirando al niño, el niño la mira, allí hay una compenetración. Allí la maestra le dice, me importas. Ahí la maestra le dice, estoy contigo, creo en ti. O sea, hay mucho, mucho en esto. Y esta es la base fundamental de cualquier aprendizaje. En la teoría hablamos perdón, de un modo crecimiento y de un modo protección, que tiene que ver con
Si me encuentro en un estado de bienestar, si me encuentro satisfecho, yo estoy en condiciones de aprender, me encuentro en modo crecimiento. Por el contrario, si aquí tengo una maestra que no me mira y tengo un contenido que no entiendo, estoy asustado, me pongo en modo protección y no hay manera de que yo aprenda. Entonces, esto es el primer elemento. Contemplar el espíritu, contemplar la relación, para que pueda activarse el conocimiento y el desarrollo potencial de este niño. Cuando hablamos de las estrategias, de estas condiciones, métodos, técnicas, procedimientos previstos para desarrollar las potencialidades de talento, a mí me gusta hacer el símil como cuando vamos a invitar a una gente muy querida a la casa a comer y nos vamos nosotros a ocupar de preparar ese menú especial. Preparar las estrategias es como eso, voy a preparar el menú, voy a pensar en el otro, qué le gusta, qué puede comer o qué no puede comer, cómo arreglo la mesa, cómo arreglo el ambiente. Todos esos detalles preparativos es el momento de preparación y de planificación del docente. El banquete es el momento de desplegar las estrategias y la evaluación está dirigida a cómo estuvo el ambiente, cómo es que tuvo la comida, le gustó, le hizo bien, le hizo provecho o le cayó mal. O sea, ¿qué ocurrió después de eso? En este símil tan culinario, por llamarlo de alguna forma, podemos entender lo que son las estrategias de enseñanza. Y por supuesto, todas ellas están inundadas de todas esas sustancias maravillosas que nuestros neurotransmisores están proporcionándonos a cada instante. Eso es lo que debe estar presente en los momentos de aprendizaje. De la evaluación, ¿qué decir? Hay una, esto está, está acá, este enredo sintetiza em, hacia dónde dirigir. Es como, ¿qué recomendaciones pudiera yo dar o qué reflexión, porque el objetivo es reflexionar, pudiera compartir con ustedes en este momento? La pedagogía está centrada, como ya lo saben, desde el punto de vista de esta teoría, en la conciencia, en la autoconciencia y en la autorregulación, que debe ser vigilado y evaluado permanentemente, identificando, observando el mejoramiento continuo de ese potencial. ¿Cómo activamos cómo activamos lo espiritual y emocional en nuestro ser? ¿Qué hacemos en la escuela? Los objetivos para generar esta conciencia, autoconciencia y autorregulación están dirigidos a aprender a pensar. Están dirigidos a desarrollar habilidades y destrezas específicas para un logro pretendido por el mundo entero. Por ejemplo, la activación espiritual, ¿qué nos pide? Aprender a pensar de qué manera. Introspectiva, interrogativa, reflexiva, interna, meditativa. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades y destrezas de autoobservación, autoanálisis, conciencia, autoconciencia, autorregulación, lo que nos enseña a aprender. La activación relacional, el yo con tú, o sea, los dos, o el tú con yo, tiene que ver con aprender a pensar de forma dialéctica, de forma deliberativa, y todas las formas comunicativas, que desarrolla habilidades y destrezas comunicativas del lenguaje, pero también actividades asertivas muy necesarias, actividades empáticas,
y nos ayuda a aprender a comunicar, a dialogar, a discutir, a ponernos de acuerdo. La activación cognitiva nos orienta a aprender a pensar de forma lógica, analítica, sistémica, científica, reflexiva, computacional, porque todo esto produce la acción mental interactiva con el objeto que estamos conociendo. Procesar la información, interpretarla, representar la representación y la formación de modelos que representan la realidad. Todo esto está orientado desde este aprendizaje, de desarrollo de estas habilidades para aprender, aprender a conocer. Y la activación creativa nos orienta a aprender a pensar de forma divergente, innovadora, instintiva, flexible, a desarrollar habilidades y destrezas para buscar nuevos patrones, expresiones diferenciadas, aprender a crear, a hacer, a mostrar nuestros talentos. Y la última, que es la activación social, nos orienta a aprender a pensar de forma crítica, de forma ecológica, de forma colaborativa. Nos orienta a mejorar el mundo, nos ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo, de empoderamiento y de empoderar a los demás, de emprendimiento, lo que nos ayuda a aprender a convivir y a emprender. En definitiva, mi reflexión con ustedes y el impulso a qué hacer está dirigida al aprender a pensar, al desarrollar habilidades y aprender todo lo que los mandatos globales nos exigen para la época. Bueno, creo que hasta aquí. Gracias por su atención y espero no haber pasado mucho del tiempo. Gracias, doctora, por compartir sus valiosos conocimientos el día de hoy con esta bella audiencia que nos acompaña desde todas partes del mundo. Doctora, como siempre en nuestros eventos tenemos interrogantes en el chat. Quiero compartirles a todos los participantes, agradecerles que muchísimas gracias por las interrogantes que le hacen a nuestros ponentes. Por motivos de tiempo no podemos realizarlas todas, pero al finalizar cada ponente va a responder sus interrogantes a través del chat. Doctora, vamos con la primera interrogante. La primera interrogante la realiza Regina Monterroso, desde Guatemala. Doctora, ¿cómo se define la transcendental? ¿Cómo se potencia o se desarrolla? Muy bien. El tema trascendental es un aspecto ontológico de la teoría. La ontología de la teoría habla del desarrollo, de la potencia y el desarrollo. La trascendencia del ser está dada desde qué puedo hacer más allá de mí mismo, el mejoramiento continuo de sí mismo y el hacerlo mejor de lo que lo hice ayer y tener conciencia de cómo ir evolucionando va delimitando nuestra trascendencia para esta teoría y fundamentada en los aspectos ontológicos como le estoy señalando. La trascendencia tiene que ver con esa integración de nuestro ser integral, desde nuestro ser espiritual, pero llevado a la práctica, llevado hasta lo social. Y cuando nosotros podemos llevar lo mejor de nosotros, lo mejor que hemos cultivado de nosotros, o sea, esa semillita que ha ido creciendo y exponiéndose y tal vez siendo resiliente en muchos casos y progresando y creándome en el sentido personal los mejores espacios o creándole a nuestros hijos y a nuestros jóvenes los mejores ambientes, las mejores palabras, todo esto que he mencionado, que tiene que ver con este sistema personal, interrelacional y enseñarle a diferenciar lo bueno de lo malo, y que todo eso nos lleve a ser mejores cada día
nosotros como personas en primer lugar, porque no podemos dar lo que no tenemos, y luego poder, ojalá Dios quiera, transferirlo en grande a la sociedad y a los demás. Em, Cuando hablamos de la trascendencia personal, cuando ya el ser humano por sí solo actúa bien para sí mismo y para los demás y está aportando a la evolución humana en sentido positivo, está siendo trascendente. Y la educación habla de que es como la piedra angular, decíamos al principio, uno de los elementos y la piedra angular para lograr autoeducarnos, educar a nuestro entorno, ser mejores cada día y tratar de ser mejor con todo en nuestro entorno. Gracias, doctora. Doctora, una segunda interrogante. La realiza Dilka Jonat. Doctora, ¿cómo transferir esta teoría a la educación digital? Porque se está utilizando las plataformas digitales, pero con las mismas estrategias conductuales. Sí, sí, sí. Es la educación, yo apuesto por la tecnología porque nos facilita, nos acerca y en estos momentos de crisis nos ha ayudado mucho y está para quedarse. Afortunadamente aprovechemos todo lo bueno de ella, pero ruego por la educación presencial, sobre todo con los niños, con los más pequeños. Em, sí hay maneras de acercarnos a través de la pantalla. Porque cuando tengo un grupo de personas, de niños, jóvenes, adultos, personas más allá, yo puedo establecer una relación cercana y afectiva cuando me intereso en el otro. Desafortunadamente no podemos brindarle la energía que le transmitimos con la cercanía, pero estos medios también eh, podemos transmitir. Lo vemos en las películas, lo vemos tenemos que aprender a transmitir nuestras emociones a través de estas pantallas. Y el maestro tiene que ser ese artista que realmente transmite a su niño, a su joven, lo que está más allá del contenido, cómo puede manejarlo, porque estos procesos son como en cadena. Primero yo me siento bien, luego yo hago que el otro se sienta bien, que el niño, que el joven, que el que está enfrente también se sienta bien, se sienta atendido, se sienta que lo reconocemos, que queremos estar con él. Y luego es cuando viene el proceso de la cognición, vienen los contenidos y allí el uso tradicional o ya la tecnología nos da un avance de lo tradicional. La escuela tiene que cambiar toda. La escuela tiene que cambiar sus contenidos académicos. Ya logró este periodo crítico incorporar tecnología, pero tiene que cambiar en mucho, como se lo había dicho. El niño aprende más fuera de la escuela que lo que aprende con los contenidos académicos. Y el niño está interesado en muchas cosas, que las consigue por internet, pero tenemos que saber qué es lo que le gusta, qué es lo que lo motiva y orientarle a eso. Y la escuela debería propiciar el aprendizaje de la lectura, de la escritura y el uso de esta tecnología para ayudarle a desarrollar esos conocimientos disciplinares, científicos, a través de lo que ellos quieren explorar del mundo, porque es inevitable. Ellos sienten la necesidad, ellos son de esta era, ellos son tecnológicos, ellos van a acceder al ciberespacio. Entonces, tenemos que orientar, la educación tiene que cambiar y los contenidos académicos tienen que cambiar, los programas tienen que hacerlo, ya es perentorio. Entonces, lo primero es el acercamiento personal para poder lograr que el estudiante nos capte algunas ideas y luego el maestro tiene y el sistema escolar tiene que comenzar a hacer lo propio para que sea más atractivo el amor que yo le muestro y todo lo que yo le quiero enseñar, pero también tengo que tomar en cuenta cuáles son los intereses de él. Y ese es el primer enlace y es el primer paso para mejorar la educación. Excelentes conocimientos impartidos el día de hoy.
Bueno, doctora, por cuestiones de tiempo no le podemos realizar otra pregunta, pero sí la invitamos a participar a través del chat para que Claro. pueda responder a todas estas interrogantes que tiene en la misma. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, Gracias a como ustedes. bien usted decía, la tecnología llegó para quedarse. Docente 2.0 es parte de este cambio desde el año 2013, así que pueden consultar todas las redes sociales, blog, webinar, congresos que tenemos disponibles para todos ustedes para que este cambio se haga realidad. Doctora, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Ruth, muchas gracias. De verdad que haces un trabajo extraordinario con siguiendo o recomiendo a todos los que y me imagino pues todos los que están aquí ya la siguen, pero Docentes 2.0 es una ventana absolutamente extraordinaria que nos permite comunicarnos con un público como ustedes. Les doy las gracias, disculpen que me demore un poquito más del tiempo establecido, pero mi entusiasmo por compartir esto en lo que vengo trabajando y lo que es mi mundo y que es a lo que me dedico con mucho amor, no me queda más que darle las gracias por la escucha y bueno, a la orden siempre. Gracias, Ruth. Y gracias a la universidad por esta extraordinaria oportunidad. Doctora, por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar, vamos a una pausa. Es muy breve, no se retire, para conectar con la siguiente ponente. Muchas gracias. No se retire.